Muy buenos días, soy el pastor Rubén Meléndez Landaverde, siempre hablándole a la iglesia en diáspora, aquí en nuestro pequeño país, El Salvador. Que Dios bendiga a la iglesia. Quiero ocuparme del tema en el libro de Hechos, capítulo 12, y les voy a leer del 1 al 6, donde dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y así mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Agarraron a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía Herodes sacarle al pueblo después, pasada la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar después de la Pascua, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto, Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquel ángel le dijo: cíñete que ya nos vamos. Le hablo bajo el tema las tretas políticas de persecución de la iglesia. Tretas políticas, los políticos, malos políticos. Allá en el año 44 después de Cristo, los herodianos eran una familia de Herodes que no querían perder su reinado. Pero allá en el año 44 después de Cristo, Herodes Agripa I, el hijo de Aristóbulo, o sea, el nieto de Herodes el Grande, a Herodes el Grande se le atribuyen las muertes de los bebés allá en Belén, cuyo sucesor a Herodes el Grande fue el rey Agripa II, del cual nos ocupa esta lectura, que es mencionado en Hechos capítulo 25, 13, cuando dice que pasando algunos días el rey Agripa fueron a Cesarea, donde ellos reinaban en aquel tiempo sobre la región al norte de Galilea. Pero ninguno de estos 2 Herodes, ya sea Herodes Agripa el primero y Herodes el Grande, ninguno de ellos 2 era Herodes el tetrarca. Este es otro Herodes, que está mencionado en el libro de Hechos 13:1, donde había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, ya con los gentiles. Ahí habían profetas, maestros. Ahí estaba Bernabé, Níger, Lucio de Cirene y Manaén. Póngale atención a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y ahí estaba Pablo. Este fue quien mató, Herodes el tetrarca. Este fue quien mató a Juan el Bautista, según lo narra Lucas capítulo 9, del 7 en adelante, donde le dijeron a Herodes el tetrarca:
que oyó de todas las cosas que hacía Jesucristo. Oyó él de todo lo que Jesús hacía. Y este Herodes, el tetrarca, estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado, el que él había decapitado. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, el tetrarca, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. A Jesús quería verlo. Pero esto fue una obra realmente de la soberanía del Señor. Que el hermano de crianza del asesino de Herodes el tetrarca, o sea, Manaén, este llegara a ser uno de los principales miembros, muy activos, de la iglesia primitiva, Manaén, el que se crió con Herodes el tetrarca. Hasta aquí, en el año 44 después de Cristo, la iglesia solamente había sufrido persecución de parte de la religión judía. Los líderes poderosos de Israel, malos líderes. Pero ahora los políticos gentiles, ya en ese tiempo, empezaban a participar en las persecuciones de cristianos, cooperando con la religión judía. Según el verso de Hechos 12:11, la Biblia señala que cuando os trajeren, le había dicho Jesús a la iglesia, a las sinagogas, entre los magistrados y las autoridades, iglesia, no se preocupe por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu de Dios os enseñará lo que debéis de decir. Estaba enseñada la iglesia, estamos enseñados. Pero empezaron los gentiles a unirse a la religión judía, en donde fue liberado el apóstol Pedro por un ángel, así lo registra la Biblia. Y así que Herodes Agripa, el segundo, sería privado de ver un espectáculo más, que él quería hacer un espectáculo, porque mataban a los cristianos en el circo romano. Querían hacer un espectáculo. Y así también todos los judíos esperaban ver el derramamiento de sangre, la maldad de la gente. Pues este rey Agripa II agarró a unos hermanos para maltratarlos. Los echó presos, pues. Y así los detuvo. Él quiso detener el avance de la iglesia. La iglesia, hasta el día de ahora debemos de estar trabajando. Debemos de salir a buscar a nuestras ovejas y hablarle a los amigos, aunque estemos en esta pandemia. Herodes quería detener a la iglesia y probablemente al agarrar a Pedro y a otros más, lo hizo para congraciarse con los líderes judíos, que decía, he agarrado a los líderes y ya no van a avanzar, pues esta iglesia, el Espíritu de Dios la lleva hacia adelante y vamos hasta el cielo. Pero en realidad mató a filo de espada a Jacobo, el hermano de Juan. Lo mató. Fue este Jacobo el primer mártir de los apóstoles que murió en manos de los herodianos, de los judíos también. Pero jamás a Jacobo se le eligió un sucesor.
porque eso no va, solo se dio en el caso de Judas. Pero ya con los con los apóstoles, como en el caso de Jacobo, ya no levantaban un sucesor. Que le quede claro a la iglesia. Entonces, según la Biblia, el versículo que nos ocupa, leemos el 3 y dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a agarrar también a Pedro. Lo agarraron a Pedro, queriendo detener a la iglesia. Y viendo el rey Agripa II que lo que hizo con Jacobo había agradado a los líderes judíos, mandó a agarrar a Pedro. Era el tiempo de la Pascua, allá en el mes de abril, y lo pusieron a Pedro en la cárcel. Oiga, Pedro estuvo 3 veces en la cárcel. La primera vez que estuvo encarcelado Pedro fue en Hechos capítulo 4, versículo 3, donde dice la Escritura: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel por primera vez. La segunda vez que estuvo en la cárcel Pedro es en el capítulo Hechos 5, 18, 19. Y le echaron mano y agarraron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero esta tercera vez, la lección que nos ocupa en Hechos 12, es la tercera vez que Pedro estuvo en la cárcel. Hechos 12, del 3 al 4. Habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y lo puso en custodia de 4 soldados. Eran 12 en total, donde agarraban turno. Pero el versículo 6 hace ver la Biblia, desde el 5, que la iglesia entró en el poder de la oración. Iglesia, le llamo a usted para que busquemos el estar con los hermanos en reunión, orando. Ninguna asamblea va a poder con la iglesia, ningún presidente va a detener a la iglesia, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice: y cuando Herodes le quiso sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Estaba sujeto con 2 cadenas y estaban 2 guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. No se podía ir. Cuando Herodes Agripa II lo iba a sacar, mira el chasco que se llevó. Bueno, es probable, muy probable, de que Herodes Agripa II había anunciado por toda Jerusalén que iba a celebrarse un espectáculo más, que iban a deshacer no solo a Jacobo, que ya lo habían matado, sino que ahora al apóstol Pedro. Un espectáculo que quería hacer al presentar la muerte del apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, nada de eso le angustiaba. Dice la Biblia que tranquilo estaba durmiendo, cuando supuestamente al amanecer Pedro sería su muerte, su fatalidad. Pero Pedro no estaba preocupado para nada, porque ya el Señor, mire, los decires de la gente salen sobrando. Ya el Señor le había profetizado, le había dicho que Pedro no moriría joven, o sea, en la flor de su vida. Pedro no moriría joven. Por eso que Pedro no se preocupaba, él dormía. Porque Jesús le dijo que vas a morir siendo viejo. Cuando Jesús le dijo allá en Juan 21, 18, de cierto os digo que cuando eras más joven te ceñías, te arreglabas e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus brazos y te llevarán a donde tú no quieres, la muerte. Lo crucificaron a Pedro. Él sabía que iba a morir viejo. Nosotros, la iglesia, estamos en las manos del Señor.
Cristo le predijo a Pedro que en su fidelidad al Señor, él tendría que llegar a viejo y que iba a morir por Jesús, por lo que creemos en el Evangelio. Lo cual indudablemente Cristo le infundió y le dio aliento a Pedro, le dio fuerza a su corazón del apóstol Pedro, para que aquel día distante, cuando Pedro moriría, fuese fortalecido, y así lo ayudó el Espíritu del Señor. Iglesia, la oración no nos van a detener ni ningún político. Estamos dispuestos a morir. Nosotros no somos de la tierra. Cuando la Biblia llama los moradores de la tierra, son los que no han pactado con Jesús, y todo es lo que ellos están buscando, lo material, lo material, lo material. Nosotros buscamos las cosas de arriba. Que Dios bendiga a la iglesia. Quiero orar a favor de la iglesia en diáspora. Padre, animo a la iglesia de que hoy más que nunca comencemos a unirnos en las casas, si es posible en los templos, y aunque nos lleven a la cárcel, estamos muy dispuestos, porque es la iglesia la que ha estado gimiendo, orando. La iglesia es la que ha estado sufriendo y ayudando a todo nuestro pueblo salvadoreño, por lo cual le ruego, Jesús, que le dé un coraje a la iglesia, un valor, que mis hermanos saquen fuerzas de flaqueza en medio de esta pandemia, para la gloria de mi Señor. Que Dios bendiga a la iglesia. Dios les bendiga.